Reflexiones del Reino Eterno, en la voz del hermano Andrés de Arco. Buenos días mis hermanos, mis hermanas. Dios les continúe bendiciendo en este día en el cual Dios nos favorece dándonos un día más de vida. De igual manera que esas bendiciones del Señor les alcancen, le damos gracias al Señor por permitirme llevar esta reflexión del corazón de Él para su vida. Y el tema es esperanza ante el dolor, ante el sufrimiento. Y para entender este tema hay que enfocarnos en tres aspectos: la causa del dolor o del sufrimiento. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen, la raíz del dolor? Pero de igual manera, el tercer aspecto, las consecuencias de ese origen, de lo que origina el dolor, las consecuencias. Y la tercera, que hay una esperanza fundamental como respuesta ante el dolor o el sufrimiento. Y vamos al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un escrito, es palabra de Dios, pero para muchos teólogos es un libro que desentona, que va en contraposición al corazón de Dios, por la manera tan descarnecedora que nos habla sobre un Dios airado, un Dios que ejecuta su justicia, su castigo ante un pueblo, ante Jerusalén. Y nos dice la historia, o nos dice este mismo libro, sobre el sitio y destrucción de Jerusalén. En el año 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia incendió, arrasó los edificios principales, el palacio del rey, el templo edificado por Salomón, fue quemado hasta los cimientos. Y nos dice que este ejército arrastró a la mayor parte de los sobrevivientes al exilio. Y este libro de Lamentaciones, en cada uno de sus capítulos, hasta capítulo 1 al 4, es un acróstico, un alfabeto del hebraico. Y nos dice de una manera fuerte, horrorosa, la causa, las consecuencias, pero también la esperanza de un Dios que no es un espectador, sino que es el protagonista, es el que tiene el control y está bajo control de lo que sucede en la vida de las personas, y en este caso del pueblo de Judá. Y encontramos de la siguiente manera, paso a leer rápidamente en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, dice la siguiente pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y seguidamente encontramos la respuesta: laméntese el hombre en su pecado. El ser humano tiende a quejarse, a lamentarse, a sentir dolor, pese a su condición económica favorable o no favorable, estar rodeado de confort, de comodidades o de escasez, pero siempre se lamenta, entendiendo lamentarse como sentir y expresar pena, pero esa pena no como castigo jurídico, sino como pesadumbre, tristeza o aflicción. Y también se expresa con llanto, remordimiento y arrepentimiento. Esta lamentación nos dice que debe ser, es la causa de esta lamentación, es el pecado, estar alejado de Dios, estar en un momento de ir en contraposición, en otra dirección al Creador. Y esto nos lleva a sentir dolor, sufrimiento. El sufrimiento no es la lamentación, el sufrimiento es por el pecado. Que nuestra conciencia, como sello del poder creador de Dios en nosotros, impreso en nuestra alma, nos confronta de que estamos en contraposición a Dios. El dolor es el resultado, no la causa. Encontramos
esa condición en la cual el hombre se encuentra, y en este caso Jerusalén, lo vemos en el capítulo 4, versículo 11 al 13, y dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y de la maldad de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. La causa, el pecado. Jerusalén, una ciudad esplendorosa, consolidada, protegida, pero se alejó de Dios. Sus reyes prevaricaron, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Sus sacerdotes profanaron el santuario mismo, de manera que utilizaron la injusticia en vez de la bondad y del amor de Dios. Y encontramos frente a esto las consecuencias. Y encontramos las consecuencias en el capítulo 3, versículo 10. Fue para mí, dice el escritor, sintiendo, fue para mí como oso que acecha, como león que se esconde. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para las saetas. Hizo entrar en mis entrañas las saetas, sus aljabas. Fui escarnecido a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo, de amargura. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de cilicio, y mi alma se alejó de la paz, y me olvidé del bien. Y dije en mi situación en la cual mis fuerzas se perdieron, y mi esperanza en Jehová no la tengo ya. Esta es la consecuencia en la cual el hombre llega a experimentar una desolación que no llega ni a escuchar la voz de Dios. Pero también encontramos el tercer aspecto, que es la esperanza. Y dice el versículo 31 y 33 del capítulo 3 de Lamentaciones: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se complace según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente, sino que ese estar triste, dolido, es por causa del pecado. Y dice el 39 que esa aflicción Dios la va a convertir en esperanza, en restauración para su vida. Y sigue diciendo el 35 dice de la siguiente manera: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde los cielos, desde lo profundo. Oíste mi voz, no escondiste tus oídos a mi clamor, de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas, no temas. Dios hoy te dice: no temas frente a las circunstancias que estás viviendo. No temas frente a estas circunstancias de enfermedad en la cual está viviendo y mortandad la humanidad. Porque quiero cerrar con el capítulo 5, en el cual dice y resume todos estos 3 puntos: la causa, el pecado, las consecuencias y la esperanza. Dice: cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón, por eso se
entenebreció nuestros ojos por el monte de Sión, que ha estado asolado. Zorras andan por él, mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Tu mano de generosidad y en generación está extendida. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? ¿Y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvete, oh Jehová, a nosotros, y vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? ¿Te airarás para siempre con nosotros? En ninguna manera. La palabra de Dios dice que Él es lento para el aire y grande en misericordia. Más grande es la misericordia de Dios para extenderla hoy a tu vida, para traer restauración, fortaleza, medicina para tu vida. Pero hay que reconocer que el pecado nos aleja de Dios. La maldad es un estorbo para tener una relación maravillosa con Dios. En cualquier lugar donde te encuentres, debe haber estas tres circunstancias. Debe haber el origen de nuestro dolor, es estar lejos de Dios, y las consecuencias de estar abatidos, el dolor, el sufrimiento. Pero hay una esperanza en Dios, radicado en que Él es misericordioso, bondadoso y bueno para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a reconocer nuestra condición ante Él, que necesitamos volvernos a Él y que Él nos vuelva a Él. Señor, ayúdanos, porque solos no lo vamos a hacer. En Cristo Jesús. Bendición, bendición, bendición.